Seguramente te ha pasado que cuando estás trabajando cómodamente con tu Windows suele ocurrir un error del pantallazo azul. Eso se debe a un error en el hardware, por la cual en este video te voy a mostrar un programa muy especial que te va a ayudar a recuperar la información en caso de que no puedas acceder al sistema operativo. Este video es patrocinado por la empresa Tenorshare. Es un software que te permite básicamente recuperar todo tipo de archivos desde tus particiones y dispositivos conectados a tu PC. Así que sin más que agregar, comencemos. Y bien, pues aquí nos encontramos dentro de lo que es esta aplicación y pues vamos a dar una breve introducción acerca de este programa. Como podemos observar, tenemos la descarga para Windows, todos los sistemas operativos compatibles para Windows y también para Mac iOS, ya que también podemos utilizar con muy poquita memoria RAM. De hecho, los requisitos que nos piden son muy poquitos, casi nada en comparación con las computadoras de hoy en día. Estos son algunos de los dispositivos de almacenamiento compatibles. En este caso, pues todos los tipos de discos duros internos y externos, así como los dispositivos de almacenamiento como son las tarjetas SD, memorias USB y otros medios de almacenamiento. Estos son todos los tipos de archivos que son admitidos por este programa, en la cual pues te van a ayudar a recuperarlos de forma exitosa. Y puedes checar todas las extensiones en su página web. Aquí algunos de los escenarios, pues es si se nos compone la computadora debido a la electricidad o pues si hayamos hecho algo que no debimos hacer. Aquí para recuperar los datos, pues aparecen todas estas características. Se van a recuperar los datos ya sea por particiones dañadas, por formatear el disco o por si eliminamos algo de forma errónea, ¿vale? Y también nos va a ayudar a lo que es a recuperar formato de la codificación de las fotos. Así que pues no te preocupes porque vamos a dar una breve introducción y vamos a explicar paso a paso cómo hacerlo. Bien, así que tú puedes comprar este software con el 30% de descuento con el código que aparece en pantalla. Simplemente lo ingresas, pues adquieres aquí la licencia y pones tus datos para que te envíen lo que es el código, y una vez ya que lo hayas pagado te va a mandar un correo en la que te va a aparecer varias instrucciones para que puedas instalarlo. En este caso este programa no pesa mucho, pesa aproximadamente 2 megabytes y la instalación es muy sencilla. Con unos simples clics ya tenemos la interfaz, ya tenemos el programa instalado. Bien, pues para colocar nuestro serial simplemente colocamos el correo y el código de registro que nos han mandado a nuestro correo. Lo registramos y listo, ya tenemos el programa totalmente full. Y pues aquí en la parte principal vemos que tenemos tres tipos de almacenamiento. En este caso mi memoria USB y dos discos duros que tengo conectado. Por la cual pues vamos a empezar con el testeo y pues vamos a seleccionar una letra de unidad. Vamos a empezar a escanear todos los tipos de archivos que nosotros deseemos recuperar. En este caso, bueno, pues seleccionamos todos. Vamos a esperar a que este proceso se termine. Y por mientras les voy a explicar que en la interfaz principal tenemos dos tipos de carpetas. Uno que es archivos existentes y otro eliminado. Por la cual, bueno, pues vamos a hacer aquí una pequeña prueba. Vamos a eliminar dentro de mi memoria en una carpeta llamada animales todos estos archivos. Y pues voy a volver a hacer un escaneo para que vean que efectivamente los está recuperando. Y bien, pues después de eliminarlo vamos a irnos aquí a papelera de reciclaje para que ustedes vean que aquí no hay truco, que pues efectivamente se están recuperando, ya que dentro de mi papelera de reciclaje solamente tengo este pequeño archivo. Así que vamos nuevamente a colocar lo que es el escaneo y una vez escaneado, bueno, pues nos vamos aquí a lo que son los archivos eliminados. Y recuerden que no tengo nada dentro de mi letra de memoria en esta carpeta animales que hemos eliminado con anterioridad esos archivos. Bien, pues vamos a seleccionar esa carpeta. Si nos vamos dentro de esa carpeta vemos que tenemos la carpeta animales. Nos aparecen todos nuestros archivos que hemos eliminado hace un momento. Y pues eso significa que efectivamente nos está recuperando los archivos, ¿vale? En este caso, bueno, pues vamos a recuperarlos, ya que aquí tengo unas fotos de unos animales, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar la ruta. En este caso voy a seleccionar la misma ruta
donde se han eliminado, aquí te aparece una advertencia de que no escojas la misma ruta. Sin embargo, yo lo hice. Nos creó una carpeta con otras 2 carpetas adentro, y dentro de esas 2 carpetas tenemos lo que son archivos recuperados y animales. Aquí están todos nuestros archivos que eliminamos hace un momento. Y bien, pues ahora vamos a hacer otra prueba. Vamos a seleccionar lo que es la papelera de reciclaje, es decir que vamos a recuperar archivos dentro de la papelera de reciclaje. Así que nuevamente voy a abrir la papelera de reciclaje para que vean que no tengo nada ahí, ¿vale? Y vamos a empezar con el escaneo. Nuevamente pues seleccionamos aquí el tipo de archivo que vayamos a recuperar, y a mí no me va a recuperar muchos archivos, ya que yo estoy acostumbrado a eliminar siempre o a optimizar lo que es el sistema operativo con otro tipo de programas. Pero pues ahorita que estoy haciendo estas pruebas, eliminé un archivo dentro de un proyecto que tenía. De hecho es un proyecto escolar. Eliminé una parte de un código y pues vamos a ver si nos aparece. Vale, entonces vamos a esperar a que nos escanee. Y listo, pues aquí tenemos todas estas fotos y un archivo de tipo TypeScript que nos va a ayudar a recuperarlo, ¿vale? Entonces vamos aquí a recuperar. Nuevamente seleccionamos la ruta. En este caso voy a seleccionar el escritorio y le doy en recuperar, ¿vale? Pues aquí se ha recuperado y vamos ahora a abrir lo que es el escritorio. Y dentro del escritorio vamos a ver nuevamente esa carpeta con los archivos de Recycle Bind, que es la papelera de reciclaje. Y bien, pues aquí en algunas ocasiones las fotos no las va a recuperar del todo, ya que, como te repito, mi sistema operativo por default siempre se optimiza y pues es más difícil recuperar. Pero vean que pues se ha recuperado cierta parte de la información, pero te aseguro que pues si tú no lo optimizas como yo, pues te lo tendría que abrir sin ningún problema. Ahora vamos a ver aquí el archivo que te estaba comentando hace un momento. Voy a abrirlo con Visual Studio Code y esta es una parte de un código, de hecho del proyecto escolar en el que estoy trabajando, y vean que pues ahí me ha recuperado esa parte del código, que de cual pues no tiene mucho código debido a que no le escribí mucho. Y bien, pues ahora vamos a pasar con la prueba de reparar fotos. Así que vamos a irnos al escritorio, seleccionamos las fotos que deseamos reparar en caso de que no las puedas abrir debido a que pues se hayan pasado mal, una mala actualización del sistema operativo. Simplemente le damos en reparar y pues básicamente ya tendremos nuestra foto reparada, así que no tendríamos ningún problema. Y esto más que nada funciona por si el formato está dañado. Lo mismo sucede con los videos. Seleccionamos los tipos de videos que deseamos reparar, simplemente los seleccionamos, y en mi caso voy a seleccionar estos videos que he grabado en un tutorial anterior que no los quería eliminar, pero pues aquí seleccionamos los videos y los vamos a dar en reparar. Aquí lo único que va a hacer es nuevamente volver a verificar los codificadores del video, los coders se le llaman, y pues esperamos y ya tenemos nuestro video reparado, ¿vale? Entonces ahora lo que podemos hacer es que vamos a seleccionar una letra unidad. Esta opción nos sirve para crear una unidad USB booteable para que podamos recuperar archivos. Así que si eres técnico, te recomiendo que dejes una memoria lista con este programa para que recuperes información, ya que nunca falta el cliente o la persona que diga que se le perdió su información, que se le dañó la computadora con el pantallazo azul. Y pues aquí vamos a crear lo que es la letra del gestor de arranque. En este caso te recomiendo que respaldes la información de tu letra de unidad, ya que la va a formatear. Y bien, pues una vez que se haya creado la letra de la unidad, ya tenemos una memoria lista para botear y empezar a recuperar archivos. Vale, entonces vamos ahora a lo que es el procedimiento de cómo repararlo desde la BIOS. Y pues debemos tener la letra unidad conectada. Debemos también saber que debemos acceder a la BIOS para poder bootear nuestra memoria. Así que supongamos que mi computadora ya está dañada, pero ya tenemos una memoria USB preparada para recuperar nuestros archivos. Aquí yo te recomendaría que conectes un disco duro adicional externo para que puedas extraer la información, así como lo hicimos anteriormente. Aquí vamos a presionar la tecla F12 para acceder a la BIOS, y en mi caso pues es esta letra, pero depende de tu computadora. En este caso pues en mi caso es la Kingston. Seleccionamos y pues una vez seleccionada la letra de unidad nos va a empezar a cargar lo que es este programa, ¿vale? Hará como que inicia Windows, pero sin embargo va a funcionar, ¿vale? Una vez que se haya cargado lo que es el sistema de recuperación de archivos, nos va a aparecer la siguiente interfaz. Dentro de la siguiente interfaz
tenemos lo mismo que, bueno, casi lo mismo que estábamos viendo hace unos momentos. Aquí nos va a aparecer un mensaje de bienvenida y pues ya se nos cargó el programa, ¿vale? Y supongamos que esta computadora ya nos sirve, que no nos deja acceder al sistema operativo, pero tenemos mucha información. Bueno, pues aquí tengo mis dos letras de unidades, una de respaldo y una del disco principal. Entonces yo aquí voy a escanear la letra de la unidad que deseo recuperar los archivos, ¿vale? Y pues simplemente nos va a analizar todas las carpetas, lo que hemos eliminado y cosas así, ¿vale? Entonces lo que quedaría hacer prácticamente pues es sacar la información y pasarla a lo que es al respaldo del disco duro con el mismo procedimiento que hicimos, ¿vale? Y una vez hecho eso, bueno, pues ya tendremos nuestra información recuperada. Ahora sí ya podemos formatear nuestro disco duro en caso de que se haya dañado el sistema operativo. Y pues también aquí lo que podemos observar es que son los archivos eliminados que nos va a recuperar. Pues ahora, una vez finalizado todo este procedimiento, supongamos que ya reparamos nuestro sistema operativo y pues ya recuperamos toda la información. Bueno, pues ahora sí, ya una vez instalado lo que es nuevamente el sistema operativo, en caso de que, te repito, lo hayas dañado y lo hayas vuelto a instalar, pues nuestra información ya estará segura, ¿vale? Pero en este caso yo simplemente cerré el programa, me reinició la computadora y ahora lo que pues me va a dejar acceder a lo que es nuevamente al sistema operativo. Y simplemente voy a colocar mi clave de Windows y listo. Todo está correctamente. Pues espero que te haya gustado este video. No olvides que todos los links te los voy a dejar en la descripción de este video usando mi código de descuento del 30%. Ni tampoco te olvides de revisar la documentación para que aclares todas las dudas que tengas. También comenta aquí abajo, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para próximos videos. Así que me despido y hasta la próxima.